Bueno, buenos días nuevamente. Vamos a empezar con la clase de este día. La semana pasada estuvimos, bueno, la clase pasada estuvimos haciendo la unidad. Sí, así que ya tenemos por ahí la unidad. Que ya por nombre operaciones algebraicas. Entonces, en esta clase vamos a, el contenido de esta clase vamos a hablar de los polinomios. Así que ponga la fecha, ponga el contenido y iniciamos. Gracias, Zenet. Ponga rápido ahí el contenido. Buenos días. Buenos días, Adriana. Estamos copiando ahorita el contenido de la clase, que es los polinomios. Así que ponga la fecha y contenido, por favor. Bueno, vamos a dar inicio. Hoy vamos a hablar de los polinomios. Para comenzar, tenemos un problema inicial en el que cada uno de ustedes va a tener que escribir la expresión algebraica de estos términos, o sea, ¿cómo lo escribiríamos algebraicamente? Ahora, le voy a dar 5 minutos, igual no se preocupe, si no sabe hacerlo, lo vamos a después a hacer juntos, pero por lo menos haga el intento de trabajarlo, por favor. Y los que pueden encender su cámara, les voy a pedir que por favor enciendan su cámara. Gracias, Asenet. Tienen que anotar estas expresiones y traducirlas a un lenguaje algebraico. Aquí nos dice el doble del cubo de un número aumentado, el cuadrado del número. Eso lo tenemos que traducir a expresiones algebraicas. Intente hacerlo, si no ya lo vamos a hacer juntos, pero intente hacerlo por su cuenta.
A Zenet y Daniela en el chat o con el micrófono me avisan cuando lo hayan terminado, por lo menos de copiar, por. Ya. Vamos a esperar que Daniela llegue. Trate de hacer algo, trate de entenderlo. La edad de Claudia es decir, que la edad de Claudia la vamos a representar con la letra E, porque la edad de Claudia es aumentada en 5 años. ¿Con qué operación aumentamos? Suma, resta, multiplicación o división. Aumentada con 5 años. ¿Aumentada en cuánto dice ahí? En 5 años. Entonces, ese es un extra. O sea, la edad de Claudia, que la representamos con la letra E, aumentada en 5 años. Por ejemplo, el último le dice la suma de los lados del cuadrilátero ABCD. ¿Qué tiene que hacer? Sumar esos lados. Ajá. Ok, Daniela, gracias. A Zenet, ¿cómo vamos? Ya casi. Bien, tómese un par de minutos más. Ok, ok. Muy bien, vamos a avanzar. La respuesta o la forma en la que tuvimos que haber escrito algebraicamente estas expresiones, para la primera nos decía,
el doble del cubo de un número aumentado en el cuadrado del mismo número. Como el número no lo conocemos, lo representamos con cualquier letra. En este caso yo lo representé con la letra X. El doble de X, de ese número que no conocemos, se representa con el 2, porque es el doble. Pero nos decía, el doble del cubo de un número. ¿Cuál es el cubo? Pues es ese número elevado al cubo. Y luego dice, aumentado. Y con la operación algebraica que nosotros aumentamos, pues con la suma. Entonces, aumentado en ese mismo número, pero el cuadrado de ese mismo número. Entonces sería X al cuadrado. Ahora, la segunda expresión nos dice, el cuadrado de un número, es decir, un número que no conocemos, nuevamente lo representamos con la X, porque nos dice un número, nos dice cuál número es. Entonces, como no lo conocemos, lo representamos con una letra. Yo lo representé con la X. Ahora dice, el cuadrado de un número. Y cuando nos dice cuadrado de un número, ¿qué nos está diciendo? Que ese número está elevado al cuadrado. Entonces ponemos X al cuadrado aumentado en el mismo número. Pero allá no nos dice que esté elevado al cuadrado, solo nos dice que es el mismo número. Y como está aumentado, quiere decir que está sumado. Entonces tendríamos X al cuadrado más X. ¿Por qué X? Porque es el mismo número. Dice aumentado en el mismo número. ¿Cuál número? A saber, porque no lo conocemos. Lo hemos representado con la letra X. Y luego dice disminuido en 1. ¿Y con qué operación disminuimos? Con la resta. Entonces ponemos menos 1. Y ahí está ya la segunda expresión. Ahora, la tercera expresión nos dice, la edad de Claudia, E, ya nos está diciendo que la representemos con la letra E, porque no sabemos. ¿Cuántos años tiene Claudia? A saber. Como no sabemos, lo representamos con la letra E. Aumentada en 5 años. ¿Con qué operación aumentamos? Con la suma. Entonces tenemos que la edad de Claudia, E, aumentada en 5 años, va a ser E más 5. Y finalmente tenemos la suma de los lados de un cuadrilátero, y ya nos está diciendo cómo se llaman los lados de ese cuadrilátero. A, B, C y D. Como es la suma de esos lados, lo que tengo que hacer es sumarlos. A más B más C más D. Bien, si no hizo bien las soluciones o no lo había podido hacer, por favor cópienlas ahorita, ahí a la par de cada enunciado, para que le quede la evidencia en su cuaderno. Nuevamente, Daniela y Asenet, cuando terminen de copiarlo, pónganlo allí en el chat. Por favor, para saber que ya puedo cambiar de lámina. ¿Usted ya lo copió? Quítalo. Ok. ¿Y lo entendió? Vale. Ah, pues solo a usted le esperamos, Daniela. Cuando termine me pone ahí que ya. Porfa. Perfecto, Daniela, gracias. Bueno, vamos a continuar. Vamos a hablar entonces ahorita de lo que es una expresión. Vamos aquí. De lo que es una expresión algebraica. Vale. Una expresión algebraica es un término que está formado por variables. Las variables son letras. Estas variables tienen exponentes, es decir, tienen numeritos chiquitos arriba y tienen un número a la par llamado coeficiente. Ese número no se llama el número, no, se llama coeficiente.
Y las variables son letras, pero las llamamos variables. ¿Por qué se llaman variables? Porque pueden variar. Porque como de las letras, nosotros no conocemos ese valor. Entonces ese valor puede variar, como puede ser 1, puede ser -5, puede ser 0, puede ser 1/4. Entonces como nosotros no conocemos el valor de esas letras, o sea, cuánto representa, por eso las llamamos variables, porque pueden variar. Y además, estas operaciones están, si usted se ha fijado, en un término está un número que llamamos coeficiente a la par de una variable y esa variable tiene un exponente. Entonces, al estar un coeficiente con una variable juntitos a la par, aunque no tengan una operación en medio de ellos, siempre se van a estar multiplicando. Y eso que le quede bien grabado ahorita en la mente. Por ejemplo, lo voy a poner por aquí. Vamos a ver, si tengo 4x al cuadrado. El coeficiente es el número de este es un término algebraico. El coeficiente es el número. La variable es la letra. Y el exponente es el numerito chiquitico que tenemos aquí arriba. Ahora, ¿qué pasa si una variable está así? ¿Tiene o no tiene exponente? ¿Qué opina usted, Asenet? ¿Una variable que no tiene un número pequeñito aquí arriba tiene exponente o no tiene exponente? Asenet, ¿qué opina usted? Que no tiene exponente. ¿Y usted, Ítalo, qué opina? ¿Tiene o no tiene exponente? No. Bien, pues esta variable, cuando aquí no tiene un exponente visible, quiero que ahorita les quede bien grabado en la mente, pero así traten de grabárselo bien, sí tiene un exponente. Lo que pasa es que ese exponente es invisible. No es que no tenga o que no exista, simplemente su exponente es invisible. Cuando una variable está solita, su exponente es 1. Pero el 1 como exponente jamás se pone. ¿Por qué? Porque no es correcto ponerlo algebraicamente, no se mira bien. No es correcto. Toda variable que a la vista no tiene un exponente, realmente sí tiene exponente. Y su exponente es 1. Entonces eso que se le quede ahorita bien, si quiere puede anotarlo por ahí para que no se le olvide, que una variable, las variables siempre van a tener exponente. Siempre. Y cuando el exponente no se le ve, usted tiene que saber, tiene exponente 1. Ahora bien, si una variable está solita, es decir, que aquí no hay un número visible a la par, ¿será que esta variable la acompaña un coeficiente? ¿Qué dice usted, Ítalo? Sí, ¿y cuál sería ese coeficiente? 1, muy bien. Que no se les olvide, en álgebra, las variables tienen exponente, coeficiente y también tienen un denominador 1. Lo que pasa es que no se lo escribimos. ¿Por qué? Porque así como cuando usted escribe árbol y sabe que tiene que tildar la A, y eso es lo correcto, esa es la forma correcta de escribirlo, así cuando escribimos una variable, no le ponemos el exponente 1, el denominador 1 y el coeficiente 1, pero esos están ahí. Simplemente son invisibles. No se escriben, pero ahí están. Entonces, que eso, por favor, no se le olvide. Si usted cree que se le va a olvidar, haga aunque sea este dibujito, esta expresión que está acá, para que no se le olvide. Es importante porque después de eso vamos a multiplicar polinomios, vamos a sumarlos, restarlos, dividirlos, y usted tiene que tener esto en mente. Bien, ahora, estos son términos o expresiones algebraicas, como el que habíamos escrito anteriormente. A ver,
Lo voy a volver a escribir. 4x². Este es un término, una expresión algebraica. ¿Por qué? Porque tiene un coeficiente, una variable y esa variable un exponente. Ahora, estas expresiones algebraicas que están formadas por términos, a veces se pueden estar sumando o restando, depende, y a eso nosotros lo vamos a llamar polinomio. Por ejemplo, si yo aquí le sumo, le sumo aquí un 3y. Esto ya es un polinomio, ¿por qué? Porque está formado por varios términos. Puntualmente a este lo llamaríamos binomio, pero todos los que tienen más de un término algebraico se llaman polinomios. Cuando tienen un solo término se llaman monomios, pero eso creo que ya lo vieron el año pasado en séptimo grado. Cuando tienen un solo término se llama monomio, cuando ya tiene dos se llama binomio, pero desde ahí ya se le puede llamar polinomio. Si tiene 3, trinomio, y si tiene 4, definitivamente lo llamamos polinomio, o 5, o 6, o 7, o los que tengan mayores se llama polinomio. Ahora, los polinomios tienen un grado de un término, y para encontrar el grado del término, se suman todos los exponentes de las mismas variables. Por ejemplo, el grado de este término que está acá es 2. ¿Por qué? Porque la variable que es x tiene un exponente 2. Si yo aquí le pusiera, digamos, x² y además le pongo aquí y², el grado de este término sería 5. ¿Por qué? Porque se suman los exponentes. 2 más 3, 5. Pero en el caso de cómo lo teníamos, así su grado es 2. O por ejemplo, si aquí yo le pongo una y, ¿qué exponente tiene esta y? 1. Entonces, el grado de este término, ¿cuál sería? La suma de todos los exponentes. 2 más 1, 3. Entonces, si lo ponemos así, el exponente de y es 1 y el grado de este término sería la suma de los exponentes, que sería 2 más el 1 que está acá, invisible, 3. Y también podemos encontrar el grado de todo el polinomio. Por ejemplo, si yo tuviera sumado, bien feo, pero sumado 3y, el grado del polinomio va a ser dentro de todos los términos el que tenga el mayor exponente. En este caso, el cuadrado, porque este tiene exponente 1, este tiene exponente 1, y el mayor es 2. Entonces, el grado de este polinomio sería 2. Lo vamos a terminar de repasar esto con algunos ejemplos. Este era más que todo para la explicación. Voy a borrar esto. Bien. Esta parte, si quiere, bueno, cópiela. ¿Sí? Para que tengan ahí la información, porque esa información no está en su libro de texto. Por eso la puse acá. O bueno, no está igual. Oh, quiero ver si está. No, es que no está igual en el libro de texto, está un poquito diferente.
Países, apellidos, nombres de las mascotas, por ejemplo, que si tiene un gatito, se llama Bisu, el gatito se llama Bisu. Los nombres de personas. Y estamos seleccionando Bueno, vamos a avanzar. Le falta mucho ahorita. Un minutito porque ya es tarde. Un minuto más y de ahí cambio de lámina. Para que logremos ver algunos ejemplos. Si no, no nos va a alcanzar el tiempo. No hay ¿Ya? Quítalo. No, si no se lo pongo, deje el espacio y se lo pongo en el cambio de las dos clases para que avancemos. Vaya. Entonces, haciendo un resumen de lo que es un polinomio es una expresión algebraica que está formada por varios términos, así como acá tenemos 4 términos, y estos términos juntos hacen un polinomio. Los coeficientes son los números que están al lado de cada término. Puede que no tenga una variable, pero igual siguen siendo coeficientes, como este que está acá. Al número que no tiene variable, a la par, variable, recuérdense que nos referimos a letras, a ese le conocemos como término independiente. Y las letras son las variables. Ya explicamos por qué, porque como no conocemos su valor, eso puede variar y por eso le llamamos variables. Y las variables, cada variable tiene un exponente. En el caso de este, el exponente es 3. En el caso de este, el exponente es la variable 2. Y en este caso, el exponente de la variable es 1. Ahora, ese conjunto de coeficiente, variable y el grado de la variable se llama término. Y la suma o resta de varios términos juntos se llama polinomio. Entonces, bueno, esto sí, por ahí,
Si quiere después lo puede anotar. Acuérdense que igual las grabaciones quedan ahí en la plataforma de la clase para que después lo puedan ver. Vamos a hacer un par de ejemplos juntos de los tipos de polinomios. Fíjense bien, yo le decía, los polinomios están constituidos por términos, están formados por términos. Si un polinomio tiene dos términos, solo dos, lo vamos a llamar binomio. Si tiene tres términos, lo vamos a llamar trinomio. Y si tiene 4 o más de 4, lo vamos a llamar polinomio. Entonces, nos pide que señalemos cuántos términos tiene este polinomio y digamos si es binomio, trinomio o polinomio. ¿Cuántos términos tiene este polinomio que está acá? Este polinomio que está acá tiene dos términos, 1 y 2. Para saber cuántos términos tiene un polinomio, también nos puede ayudar ver cuántos signos más o menos hay, porque cada signo más o menos va a ser una separación entre término y término. Entonces, este polinomio tiene dos términos. Y como tiene dos términos, significa que es un binomio. ¿Por qué? Es un binomio porque tiene dos términos. Vaya, copia el ejemplo rápido. Un minuto porque tenemos que avanzar. Ya, bye. Vamos a pasar al siguiente ejemplo. Pero voy a borrar esto. En el siguiente ejemplo nos piden que establezcamos si el polinomio es un binomio o un trinomio. Ítalo, ¿qué opina? ¿Este polinomio es un binomio o un trinomio? Un trinomio. ¿Por qué? Porque tiene tres términos. El primer término es 3x cubo, el segundo término es 6x cuadrado y el tercer término es 3y. Entonces, como tiene tres términos, decimos que es un trinomio. Cópialo, por favor. Si algo no alcanzan a copiar, recuerden que las clases siempre se suben a la plataforma. Ahí usted va a matemáticas, ahí busca la carpeta de matemáticas y dentro va a haber una carpeta que diga grabaciones de clase. Se mete a la carpeta de trimestre 1, porque estamos en el trimestre 1, y ahí por fechas están las clases. Por ejemplo, la de ahora va a estar como clase del 19 de enero del 2022. Es en matemática. Ahora, si quiere buscar las de ciencias, se va a ciencias de octavo grado. Nuevamente busquen la carpeta de ciencia, grabaciones de la clase, trimestre 1. Y ahí va a estar como clase del 19 de enero del 2022.
Y eso también por si alguna vez, por alguna razón, no pueden conectarse porque no hay luz, internet o cualquier otro motivo. Bien. Vamos a avanzar. Me pasé. Bye. El último ejemplo nos dice, establezca el, aquí no era valor, aquí era grado. Entonces vamos a, aquí no era valor, es grado. Grado, el grado absoluto y relativo con respecto a cada variable. Por ejemplo, en este polinomio tenemos tres variables, X, Y y Z. Si usted se fija, entre los términos hay X, Y y Z, es decir, tres letras, tres variables. Entonces, el valor relativo hace referencia a entre las variables de cada tipo, la que tiene el mayor grado. Ese es el valor relativo o el grado relativo. Por ejemplo, de la X, si usted se fija, el que tiene el mayor grado, la X tiene X cubo y la otra X es X cuadrada. El mayor entre 3 y 2 es 3. Por lo tanto, el valor relativo, el grado relativo de X es 3. Ahora, de Y, la Y tiene un exponente, en este caso 1 porque es invisible, y en este también un exponente 1. Por lo tanto, el valor relativo respecto a Y, o el grado relativo respecto a Y, es 1. ¿Por qué? Porque el mayor grado, el mayor exponente que tiene la Y que aparece en este polinomio es 1. Ahora, respecto a Z, esta Z, que está en el primer término, tiene exponente 4. Y esta de acá también tiene exponente 4. Por lo tanto, el grado relativo de Z es 4. ¿Por qué? Porque el mayor exponente que se ha encontrado en Z es 4. Ahora, el grado absoluto del polinomio. Es decir, si yo veo el polinomio, el mayor grado que tiene el mayor grado que tiene este polinomio es 4. Entonces, el grado absoluto de este polinomio es 4. 4 porque si nos fijamos en los exponentes, todos son menores que 4, el mayor es 4, por lo tanto el grado absoluto del polinomio va a ser 4. Cópienlo por favor, que nos quedan 2 minutos, ya con esto vamos a ir concluyendo. Acuérdense que aquí no es valor, sino que es el grado absoluto, grado absoluto. El grado relativo, sí que hay. ¿Qué grado relativo? Ok, Asenet.
Bueno, realmente ya se nos acabó el tiempo de la clase. Y en 3 minutos vamos a ciencias. Así que nos vamos a quedar aquí. Recuerde que siempre puede encontrar la clase en la plataforma. ¿Se conectan, señoritas, en unos 3 minutos a la clase de ciencias? Ok, Miss. Ok, nos vemos en un ratito.